Estamos terminando el capítulo 139 sobre las leyes de la lectura de la Torah y las brajot. Nos dice el Shulchan Aruch en la ley 6 que el que sube a la Torah tiene que decir el Baruj y las brajot en voz alta. Como explica en Mishnah Berurah, el Baruj para que el público pueda responder Baruch Hashem Mevorach Leolam Vaed, y las brajot para que puedan responder amén. Nos dice el Shulchan Aruch que aquellos que lo dicen en voz baja están equivocados. Explica en Mishnah Berurah qué se considera decir en voz baja. Si no hay 10 personas que te están escuchando, se considera voz baja. Por tanto, la persona tiene que tener cuidado en esto, y cuando suba a la Torah tiene que decir el Baruj y la brajot de tal forma que por lo menos 10 personas alrededor de él lo están escuchando. Y así también es la ley para cualquier cosa que Kedushá, como está en Mishnah Berurah en el tema Kadish. Hay que prevenirse también que el que dice Kadish lo diga en voz alta, que por lo menos 10 personas a su alrededor lo escuchen. Sigue siendo el Shulchan Aruch que hay quien dice que si lo dijo en voz baja tiene que volver y decir la verajá en voz alta. Y explica en Mishnah Berurah que se entiende, como trae aquí el Ramá, que todo lo que está diciendo el Shulchan Aruch es únicamente con respecto al Baruj. Si el Baruj no lo dijo en voz alta y 10 personas no lo escucharon, tienen que volver a repetirlo para que las personas puedan responder. Pero con respecto a las brajot, se entiende acá en Shulchan Aruch en el Ramá que Bediebet, incluso que lo diga en voz baja, según todas las opiniones, no tienen que repetir. Solo que de todas formas trae aquí en Mishnah Berurah que el hatjila seguro hay que prevenirse. Por un lado, como dijimos, para que el público responda amén, pero también porque todo el asunto de las brajot se instituyeron como agradecimiento a la Torah que uno lee en público. Entonces, todo es por el público. Si es así y el público no lo escucha, entonces como se pierde toda la esencia. De todas formas dice Mishnah Berurah que todo eso es hatjila, bediebet. Seguro que no podemos por esa razón exigir que la persona repita la brajá. Nos sigue diciendo el Ramá que todo lo que la persona puede responder Baruj es únicamente si lo escuchó uno del que dijo el Baruj. Pero si uno no lo escuchó del que dijo Baruj, sino lo escuchó del Hazán, no es suficiente. Por otro lado, dice Mishnah Berurah que si uno escuchó por ejemplo el público que está respondiendo al Baruj y ellos están diciendo por Hashem Mevorach Leolam Vaed, seguro que en ese caso uno sí puede también responder junto con el público, siempre y cuando sabe que 10 personas escucharon. Porque si 10 personas no escucharon, entonces no se considera público, y en este caso no podría responder junto con ellos. Sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 7 que una vez que el público respondió Baruch Hashem Mevorach Leolam Vaed, entonces el que comenzó a decir el Baruj también repite Baruch Hashem Mevorach Leolam Vaed para que incluirse junto con el resto de lo que están diciendo las brajot. Sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 8 que incluso que la persona dijo justamente ahorita Birkat Torah que se dice en la mañana y inmediatamente lo llamaron a subir a la Torah, de tal forma que ni siquiera puede decir los pesukim que se acostumbra. Incluso así, cuando sube a la Torah vuelve a decir la Berajá Sheba Harbanu. Hace poquito la dije, no importa, porque cada una tiene una razón de ser. La Birkat Torah que dijimos en la mañana es para el estudio de la Torah, y esta Berajá de Sheba Harbanu es por la lectura de la Torah en público. Entonces cada uno tiene su idea. De todas formas nos dice el Mishnah Berurah que si la persona puede, seguro que es apropiado que la persona diga por lo menos un pasuk que lleva para que la primera verajá no sea una verajá sin ninguna razón. Sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 9 que si llamaron a la persona a la Torah y todavía no dijo Birkat Torah, entonces una vez que la persona dijo Hashem Harbanu, entonces uno se exime de Birkat Torah. Así como encontramos con respecto a Ahavat Olam, que si la persona en la tefilá dice Ahavat Olam y todavía no había dicho Birkat Torah, no tiene que decir Birkat Torah, porque Ahavat Olam, poter. También lo mismo aquí, uno que dijo esta Hashem Harbanu, eso también poter. Solo que trae Mishnah Berurah que todavía hay diferencia. En Ahavat Olam, cuando la persona dijo antes de decir Birkat Torah, después no tiene que decir ninguna de las palabras de Birkat Torah, ya se eximió completamente. Lo que no es así en este caso, que lo llamaron antes de decir Birkat Torah, entonces él solo se exime de la verajá de Sheba Harbanu, pero todavía la verajá de la Sok B'Divei Torah o el Divei Torah, cada uno según el Nusach que nació Sefaradí, y Be'arevna, entonces eso seguro que todavía tiene que decirlo. Y nos trae aquí el Pri Megadim, que si la persona puede
en camino a cuando está yendo a subir a la Torah, entonces es preferible que diga la Azok B'Divrei Torah o al Divrei Torah y Barevna, de tal forma que lo diga según el orden, que cuando ahorita va a decir Hashem Bahamanu, cumple con todas las barajot de Bikata Torah de una vez. Sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 10, que la Berajá Haroná, al final que uno dice, después de la lectura que es Asher Natalanu Torah Temet, entonces en eso está insinuado la Torah escrita. Y después uno dice, Behaya Olam Natabe Toheinu, y el mundo venidero, la vida eterna, nos sembró dentro de nosotros. Eso se refiere a Torah Shebe'al Peh. Y como después se explica el Mishor en otro libro, que justamente a Kosbohu nos sembró dentro de nosotros una sembradía, que realmente eso nos da vida por la eternidad, que justamente la Torah, por el segundo de la Torah, por medio de la Torah, la persona puede vivir por siempre, el cuerpo siempre le va a vivir y se va a poder parar también en la resurrección de los muertos, como ya está escrito en la Gemarot. Sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 11, que el que está leyendo la Torah, entonces en el momento de decir la Berajá, tiene que agarrar el palo de la Torah. Y como está escrito en el Pasuk, que aquí en este Pasuk se apoyaron, Lo Yamush Sefer Torah mi pija, que no se va a mover el Sefer Torah de tu boca. Y como estaba hablando de que sí que lo estás agarrando, entonces aquí se apoyaron a decir que en el momento cuando uno dice la Berajá, tiene que agarrar el Sefer Torah a la vez. Dice Mishabra que también cuando empezó durante la lectura de la Torah, también uno debe de agarrar el palo del Sefer Torah. Y dice Mishabra que después que la persona termina la lectura, entonces se acostumbra a dar un besito a la Torah de forma de demostrar el amor y el respeto que uno le tiene a la Torah. Solo que si la persona en este momento le viene las ganas de escupir, entonces en este momento tiene primero que escupir y después dar un besito a la Torah. Porque si la persona da un beso a la Torah y después escupe, no lo quiere, se viera como si fuese algo repugnante que la persona no quiere. Y dice aquí el Ramá que de este mismo pasuk que está escrito en Yoshua, entonces siendo que termina diciendo Hazak ve'emat, fuerte, y la persona va a estar con bastante fuerza, entonces acostumbró que cuando la persona termina de subir a la Torah se le dice Hazak o Hazak Baruch, cada uno según la costumbre que sigue. De todas formas, esa es una forma de como darle una verajá a la persona que está subiendo. Seguimos también en el capítulo 140 sobre interrupción en la verajá de la Torah. Y dice el Shulchan Aruch en la ley 1 que una persona que estaba leyendo la Torah y se debilitó, no pudo seguir leyendo la Torah, y viene otra persona en su lugar. Entonces el que viene tiene que comenzar del lugar donde el primero comenzó y decir verajá al principio y al final. El Rambam Dikuti dice que no se dice verajá al principio sino solo al final. Explica el Mishabura la primera opinión y nos dice que tiene que comenzar del comienzo y decir verajá tanto al comienzo como al final, porque si la persona comienza de donde estaba el otro, donde se cayó, y la persona lee y solo dice verajá joná, entonces va a resultar que lo que el primero subió, que el primero estaba leyendo, hasta donde él leyó no tuvo verajá joná, entonces está mal. Y por lo tanto nos dice que uno tiene que comenzar del comienzo, decir verajá al comienzo y al final, de tal forma que todo lo que él lea tenga su verajá al principio y al final. Y nos sigue diciendo el Mishabura que esta persona no se puede apoyar a la verajá que dijo el otro, porque cuando la persona sube a la Torah y hizo una verajá, la verajá la dice para él mismo, no para sacar a otros de obligación. La regla nos dice que si uno quiere salir de la obligación de una verajá de otra persona, es cuando la otra persona puso intención en sacarlo de Jehová, de esa obligación de verajá. Pero en este caso, el que subió puso intención para sacarse al mismo, no para sacar a otra persona, por tanto esa verajá no le sirve. Y dice aquí en Mishra también que todo lo que repite la verajot es desde la verajá, no tiene que decir otra vez parejú, sino que eso no es lo principal de la verajá. El Rambam opina que no, que en la verajá primera uno sí se puede apoyar al primero, discute lo que dijimos antes. De todas formas, está Mishabura que el Ikar es como la primera opinión, que el que sube tiene que comenzar desde el comienzo y decir verajá al principio y al final. Nos aumenta el Ramón también, que también hoy en día, que en muchos de los lugares el que lee es el Sheliach Tzibur, va a ser la misma ley. Si el que subió se debilitó y hay que traer a otra persona en lugar de ese que subió, tiene que hacer lo mismo, tiene que comenzar del comienzo y decir verajá al principio y al final. Pero en caso que el que se debilitó fue el Sheliach Tzibur,
el Baal Koreh que está leyendo la Torah y tiene que estar a otro. Entonces en ese caso no es necesario que vuelva a decir Berajá, sino que lea donde estaba leyendo el primero. Kol Tuv u'be'atzlaha.